Buenas tardes, mi nombre es Yareli Trujillo, soy estudiante graduando ya en tesis de la Universidad de las Artes, UNEARTE. Estoy junto a la maestra de canto, María Elena Vargas, quien labora en esta universidad formando a cantantes líricos. La maestra es soprano lírico ligera. Lírico ligera, muy bien, maestra. Bueno, me gustaría que nos comentara un poquito acerca de sus estudios musicales, dónde estudió, maestro, conservatorio, cómo inició sus estudios y dónde los culminó. Muy bien. Desde el punto de vista formal, académico, yo empecé estudiando en el taller de ópera de Caracas. Antes de eso estudié en lo que llamaban la OMAC. Eran talleres de ópera que se hacían, donde también pertenecí un tiempo a un coro de la ópera, y paralelamente en la Escuela de Música José Ángel Lamas. Allí inicié mis estudios, y después al tiempo obtuve una beca para estudiar en la antigua Unión Soviética, en el Conservatorio de Tchaikovsky. Allá hice mi pregrado y mi posgrado como cantante de ópera, cantante de concierto y profesora de canto. Saqué la maestría allá en Rusia, en los años de 1982 hasta 1989. Wow, estuvo bastante tiempo afuera. Bastante tiempo. Y cuando regresé, pues entonces me dediqué sí me dediqué muchísimo, pero aún más que en la ópera, como cantante de concierto, cantante de música de cámara. Fue más mi realización dentro de la carrera del canto, paralelamente como docente, ¿no? Me inicié, sentía yo que realmente la gran misión y el objetivo era formar cantantes en el país. Excelente, ¿no? El repertorio cantado, digamos, el repertorio que usted ha cantado dentro del, digamos, del canto lírico general, algunas piezas importantes, arias, o que usted, las más importantes o para usted, o que han sido de mayor exigencia, que usted haya cantado, tres que pueda nombrar. Bueno, como te dije, yo me dediqué muchísimo más al trabajo de la música de cámara, no por desvalorizar el repertorio de las áreas de ópera ni la ópera en sí, pero en el trabajo de música de cámara yo sentía de verdad que había una confusión muy grande de ensamble entre el instrumento y la voz, ¿no? Sí, llegué a cantar mucho la música rusa. Por supuesto, me especialicé en la interpretación de romanzas, sobre todo romanzas rusas, de Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Rachmáninov, Darmansky, Glinka, etc. Allí tuve yo una gran fortaleza, realmente, y desde Rusia, porque allá en Rusia mi maestra me decía que ella era asombroso cómo cuajaba más mi capacidad interpretativa con la música rusa que con la misma música italiana, aun siendo latina, ¿no? Y siempre me lo dijo, dedícate muchísimo a llevar el repertorio de música rusa porque te queda muy, muy bien. ¿Su maestra el nombre? Viera Nikolaevna Kudryavtseva. Fue esposa de un gran tenor que lo llamaban el ruiseñor de Rusia. Y bueno, era una mujer de una gran experiencia, ¿no? Fue una diva en Rusia, sobre todo en lo que llamaban Leningrado, pues. En los grandes teatros, allá se desenvolvió, pues, como cantante en su tiempo. Claro, cuando ella ya me dio clase era una mujer de 75 años, ya era una mujer bastante mayor. Bueno, ¿y qué te puedo decir? Me fascina la música rusa, yo siento que la música rusa está dentro de mí, y sobre todo las romanzas de Rachmaninoff. Soy amante a la música latinoamericana y siento que fue una de mis grandes funciones en el extranjero,
nunca me olvidé de difundirla y de hacer ensambles, y siempre llevamos en alto nuestra música, y cuando logramos interpretarla en Rusia, estuve por Austria, di conciertos en Austria, di conciertos en ciertas salas pequeñas de París, en toda la parte norte de España, en Madrid. Tuve la oportunidad de llevar, pero sobre todo y ante todo, la música latinoamericana, la música venezolana. Me fascinan, pues. Decirte exactamente qué pieza me gusta a mí cantar, no podría decírtelo ahorita. Claro, maestra, está bien. Mire, me gustaría escuchar de su propia concepción lo que es el canto lírico. Hay muchos conceptos técnicos que los podemos encontrar en cualquier libro, pero yo quisiera el concepto de canto lírico de la maestra María Elena Vargas. Bueno, mira, el canto es el canto. Podría no existir inclusive diferencia entre el canto lírico y el canto popular, y eso lo hemos conversado muchísimo, porque todo lo que nosotros denominamos académico, lírico, y eso viene la raíz de donde nace es de lo popular. Ahora, ¿qué pasa allí? Hay una técnica que tú ejercitas para poder cantar en ese género, porque amerita inclusive de una ¿cómo podría decirse? Es una ampliación del registro que no puede hacerse en el canto popular con la voz abierta, porque ya tiene su limitación, que es poder pasar el sonido cubierto, porque en la técnica del canto lírico el micrófono lo tenemos adentro, ¿verdad? Es como preparamos toda nuestra parte anatómica y fisiológica para que nuestro sonido se proyecte sin necesidad de micrófono. Ahora, claro, depende del sitio también, pero siento yo que la técnica es universal y que solo son maneras de abordarla de acuerdo al género que se cante, que es que inclusive en el mismo canto lírico, cuando nosotros vamos a interpretar nuestra música, por decirte algo, nuestra música venezolana, las mismas obras que ha escrito Esteves, Modesta, toda cantidad de Federico Ruiz, toda esta cantidad de compositores venezolanos, que nosotros vamos a interpretarla, hacemos una combinación de ese mundo popular con esa técnica lírica, pero nunca que la técnica haga que pasar sobre el género, sobre el cómo cantar ciertas y determinadas cosas. Entonces, ¿qué siento yo? Bueno, sí, hay una división lírico, ¿por qué? Porque tienes que cantar arias de ópera, porque tienes que cantar repertorio de compositores que escribieron en ese registro y que amerita una forma diferente de cantar. Por eso es que es canto lírico, pero eso de que ser cantante lírico impida que tú abordes otras géneros, yo creo que depende de la inteligencia del cantante, de cómo él va a utilizar todos esos elementos para ubicarlo dentro de los diferentes géneros. ¿Me explico? Ahora, ¿qué es el canto? El canto es la vida misma. El canto es la esencia de vivir, porque inclusive desde el punto de vista terapéutico, todos los grandes especialistas de lo que es la sanación, de lo que es la vida, siempre se basan en que el sonido es sanación, en que el sonido es belleza, es que el mismo silencio es música. Entonces imagínate, ¿tú sabes lo que significa que nosotros los seres podamos emitir la esencia de la felicidad a través de nosotros, a través de nuestra propia voz? Eso es algo maravilloso. Continuamos. Bueno, la maestra María Elena Vargas nos va a comentar ahora acerca de lo que considera personalmente que es la ópera, y también nos va a ir comentando sobre la producción de ópera en Venezuela, y además nos va a comentar su experiencia en cuanto al quehacer cotidiano de un cantante lírico en nuestro país. Realmente la ópera
ópera es algo maravilloso, porque siempre sentía yo que el solo hecho de cantar sin la participación teatral quedaba ahí como corto, ¿no? Para nosotros los artistas. Y enfrentarte tú a un libreto que por lo general, o por lo casi siempre, es así pues, tiene una historia, es una historia que puede ser, generalmente son historias reales, como pueden ser historias que vienen de la imaginación del autor. Maravilloso sentirte tú interpretando un personaje determinado, donde tienes que hacer un estudio y un desarrollo psicológico y físico de ese ser. Y entonces hace que nosotros podamos de manera como sublimizar una cantidad de mundos internos que nosotros tenemos allá dentro, aquí, dentro de nosotros mismos, exteriorizarlo dentro de los personajes que nosotros se nos asigna o nosotros elegimos. Maravilloso. Entonces el cantante es actor y el actor es cantante. Y mi experiencia muy marcada es una experiencia por haberme formado donde me formé muy de Stanislavskiana, donde predomina muchísimo toda la parte emocional de nosotros los seres humanos para poder llegar a un personaje. Hablamos de la ópera, pero bueno, también podríamos hablar de los musicales, ¿verdad? Claro. También claro podríamos hablar de la zarzuela, también podríamos hablar de las obras que se hacen desde el punto de vista donde se hace música, que por cierto a mí me encanta hacerlo, me gusta hacer libretos, me gusta hacer guiones, y me he basado es decir, mi escuelita ha sido a poner el teatro en función de la música, es decir, una gama de música vocal donde pones un hilo conductor, donde haces una historia de eso. También todo eso es válido, ¿no? Y con respecto, quería hablarte un poquito también sobre la experiencia que a mí me ha marcado más en Venezuela referente a las óperas, fíjate, fue en el año 2013, 2014, que tuve la oportunidad de ser la coordinadora musical de Teresa Carreño. Yo me sentí muy cerca de las ventajas y las no ventajas del mundo de la ópera en ese momento, ¿no? Porque lo pude ver muy, muy de cerca. Tuve la oportunidad de participar, vamos a decirte así, como productora, pues, por ser la coordinadora musical de dos óperas venezolanas, que estaba de Gerulevich, de Gerardo Gerulevich, Gertrudis, que es basada en la ópera de Hamlet, maravillosa, porque es una música muy, muy extremadamente contemporánea, así como escribe el maestro Gerulevich, pero tenía una cadencia lindísima que te hacía recordar mucho a Puccini. Entonces tenía como ese engranaje, ¿no? Allí de esa cuestión tan ácida, constante, de esos recitativos de Gertrudis tan acosantes, y de repente la música de Ofelia, que es el otro personaje, era una música lindísima, muy, 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 muy cargada de Puccini. Bellísimo. Y lo otro es La mujer de espaldas, de Federico Ruiz, que es una ópera, también una ópera breve, ambas óperas breves, sumamente fuerte, sumamente ácida. Nos llevó a tener mucha preocupación en el montaje de esa ópera, porque se habilitó la sala Río Reina, pero por la parte trasera. Entonces, para poder crear allí un espacio para la ópera breve. Y fue una cosa
para mí una cosa que me marcó tanto en la experiencia desde el punto de vista de la escenografía, ¿no? Fue una cuestión maravillosa. Ver tú cómo se convierte en magia, de verdad, magia pura. Esa fue mi experiencia con respecto a los montajes de la ópera en esa época. Por otra parte, también quiero decirte que siento que de un tiempo para acá se ha paralizado, se ha detenido mucho el empeño de propagar, de hacer más extensiva los estrenos de ópera. Aquí se necesita estrenos de ópera latinoamericana, de ópera más venezolana. Sí, Los Martirios de Colón es una de las óperas más fascinantes que podemos ver y muy divertida. Pero hay otras óperas y debería existir, ¿verdad?, un movimiento que haga que estos compositores no se les quede engavetada su creación, compositores sobre todo venezolanos. Yo siento que hay una carencia de eso, que es muy bello una Traviata, muy bello una Butterfly, muy bien, eso yo no lo critico, pero ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar repitiendo todo el tiempo las mismas óperas con tanta riqueza que tenemos nosotros aquí en nuestro país? ¿Cómo no? Así es. Bueno, maestra, que no se diga más, hay que promover entonces la música hecha aquí, Sí. y los montajes en función a esa música. ¿Hay algún montaje que usted recuerde, ya sea como cantante, como productora? Bueno, En la que usted haya participado, bueno, fíjate. alguna obra, pues. La obra que a mí me llena de más sentimiento, por supuesto, me gradué con ella, con la ópera de las bodas de Fígaro, y yo hice el papel de Susana. Esa fue mi graduación allá en Rusia. Y claro, eso, el significado es muy, muy, muy sentimental, ¿no? Porque fíjate, estando en Rusia, entonces yo tuve que aprenderme la ópera completa de las bodas de Fígaro con los recitativos en ruso. Wow. ¿No? Pues todos los compañeros que participaron eran rusos, y en Rusia tenían era como, no te puedo decir que era una ley, pero sí una costumbre de traducir todas las óperas al idioma ruso. Entonces yo cantaba, por ser extranjera, todos mis recitativos en ruso, pero toda la parte de ensamble, toda la parte musical, todas las áreas, todo, yo lo cantaba en italiano. Sí, y me encantó siempre ese personaje de Susana, era mi personaje. Maestra, bueno, a lo mejor yo creo que dentro de todo lo que ya nos han contado, ya nos han lanzado algunas tips de lo que le voy a preguntar, pero ¿ha representado a Venezuela fuera de este país en alguna producción, Sí. algún concurso, algún festival? Sí, recuerdo que en 1994 fui invitada al cuarto Festival de Arte Lírico en La Habana, y tuve la oportunidad de cantar el rol de Adina, de Elísir D'Amor. Lo hice, fue un festival maravilloso. O sea, de ahí fue gente de España, gente de italiano, bueno, gente de Latinoamérica. Y tuve la oportunidad de hacer la Dina con un español que se llamaba Rafael Lledó. Él era el tenor. Y el resto de del grupo sí eran cubanos, ¿no? Pero sí, Rafael Lledó y yo encamamos el protagonismo del Elísir D'Amor en el teatro, en el Gran Teatro de La Habana. ¿Cómo se llama? Olvidé el nombre. El nombre del teatro. Sí, el Gran Teatro de La Habana. García Lorca. Teatro García Lorca. Ok, gracias, maestra. Bueno, yo tengo así como mi inquietud es, ¿existe alguna diferencia o qué contraste puede hacer
en cuanto a las experiencias vividas como cantante lírico en Venezuela y su experiencia vivida como cantante lírico en el extranjero. O sea, ¿cómo ha sido ser cantante representando a Venezuela afuera y cómo ha sido ser cantante venezolana en Venezuela? Sinceramente, Con toda sinceridad, valen las renuncias también. yo he tenido poca participación en el extranjero, como te dije, me incliné más hacia la música de recital, con ensamble, y las pocas veces que tuve la oportunidad de presentarme en la ópera como estudiante del Conservatorio Tchaikovsky, fui muy valorada. Canté en la ópera Yolanda, la última ópera de Tchaikovsky. No canté Yolanda, pero sí uno de los personajes principales. Hice una muestra en Traviata como Violeta, todo el segundo acto completo, fueron escenas, ¿no? Y lo otro que pude hacer, lo que te dije, que sí hice giras por Europa, hice giras. Aquí en el momento de cantar, aquí en las salas de concierto donde he cantado, yo he tenido mucha acogida del público, pero realmente yo siento que yo he sido más respetada. La poca participación que he tenido, yo me he sentido más respetada en el extranjero que en Venezuela. Tuve muy pocas oportunidades de desarrollarme aquí en el género operístico, muy pocas. Yo no es un problema de culpa ni decir, que esto, que muérgano, ¿no? Porque a veces uno es uno mismo el que hace como un ole, ¿no? Y se pone de lado para no confrontarse con lo duro del ambiente. Y yo creo que a mí me pasó eso. Mi experiencia fue que yo creí que al yo llegar de la Unión Soviética, con mi formación y ya siendo más o menos una persona conocida un poquito, mi vida iba a ser un poco más fácil desde el punto de vista de la carrera, sin necesidad de batallar. Entonces canto y muestro lo que soy, eso es lo único que importa. Pero no fue muy así. Por eso me incliné más al trabajo como docente, que de pronto no tienes la gloria, pero es el trabajo que se hace como hormiguita y que a la hora de la verdad es lo que te hace inmortal. Wow, maestra. No, eso es una reflexión que eso como para haber cerrado todo, pero de qué nivel, ¿no? Mire, maestra, ¿me puede establecer una diferencia entre la ópera realizada en el siglo XX o a finales del siglo XX, si recuerda, aquí en Venezuela, cómo se hacía la ópera en ese momento, y en los últimos años, en el siglo XXI, si hay algún contraste, si hay alguna diferencia, qué cambios hubo, si los recuerda? Sí recuerdo, en pleno siglo XX, cuando ya yo estaba más o menos metida en el ambiente de la ópera, que estaba en el coro de la Ópera Metropolitana de Caracas, estaba habilitado completamente el teatro municipal para ese tipo de presentaciones. Y recuerdo que eso era en los años 79, 80, 81, traían los artistas principales del extranjero para presentarse en el teatro municipal, y los otros artistas eran los coprimarios, pues, que tenían oportunidades aquí venezolanos de participar, pero como coprimarios. Era una gran suma de dinero para que llegaran aquí los grandes de los teatros del Metropolitan, de allá, de la Scala de Milán. ¿Y qué generaba eso? Que en las grandes producciones los venezolanos estaban magullados. ¿Qué te puedo decir? Excepciones como en ese tiempo Violeta Alemán, que estudió en el extranjero, se formó en el extranjero y vino a hacer sus roles.
yo eso lo veía como, me daba la impresión de que no existía una tradición, una formación verdadera del cantante venezolano, porque realmente no había esa oportunidad, no la había. Ahora, te estoy hablando de esos años, cuando yo regresé, todavía siglo XX, que regresé de Europa, empecé a ver que sí ciertamente había más apertura y que se hacían audiciones donde el cantante venezolano tenía la posibilidad de hacer el rol principal aquí en el país. Te estoy hablando cuando yo regresé en el año 89, en 1989. ¿Recuerda algún cantante que hiciera roles para ese momento Bueno, que fuese sí, venezolano? bueno, cubano-venezolana, pero era venezolana, Lucy Ferrero, la maestra Margot Pared Reina, que ella vivía en Francia, pero venía y cantaba las bodas de Fígaro. ¿Qué otra cantante podría yo decirte que recuerdo? Que creo que también se fue del país, no recuerdo el nombre de ella, eran cantantes buenas. Laura Alonso también hizo aquí papeles. Y siento que eso fue, etcétera, etcétera, etcétera. Se me olvidan los nombres de las personas venezolanas que llegaron a hacer roles aquí. Pero eso fue producto inclusive del taller de ópera que abrió Isabel Palacio, que cuando lo abrieron ya yo estaba de ida para Europa. Empezaron a crearse aquí centros de formación artística en el campo del canto lírico, ¿no? Entonces, al crear esos centros de formación, pues empezaron a ocupar lugares venezolanos, ¿no? Y bueno, ahora del siglo XXI, ¿qué puedo decirte, Yareli? De qué podría ser, cuál sería la diferencia, la temática, tal vez no, tal vez la forma de las formas musicales, tal vez lo complejo del desarrollo de la armonía, tomando en cuenta nuestro siglo, esta música ya nuestra contemporánea, porque la contemporánea Del siglo XX ya ya es dejó otra. de ser contemporánea esta. Bueno, de pronto nuevas temáticas, puede ser. Entonces, solamente podría decirte referente a eso. Y siento yo que hay que seguirle dando apertura a los cantantes venezolanos para que ocupen los espacios en los teatros. Aquí hay muchos teatros que hay que abrir, porque si esa apertura no se da, nosotros los cantantes venezolanos siempre vamos a estar debutando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que cuando de siglo en siglo te dan la oportunidad de cantar, no puedes adquirir la experiencia en unas tablas si te dan de siglo en siglo la oportunidad de cantar. Claro. Mire, y digamos en cuanto a esta parte del canto, eh, ¿usted ha participado como cantante en alguna ópera de autor venezolano o latinoamericano? ¿Y qué cambiaría usted, si es que cambiaría algo, de la ópera realizada en Venezuela? No, no lo he interpretado realmente. Eh, de la ópera estuve viendo, revisando qué posibilidades habría para hacer la Gertrudis de la ópera de Gerardo de Luley, pero siento que no, realmente yo sigo siendo una soprano, aún a mi edad de 62 años, ya no soy una ligera, soy una lírico y puedo abarcar podría abarcar inclusive ya de una lírico bien pesada. Siento que como rol me encanta por el temperamento de esa Gertrudis, pero siento que vocalmente no, es más para una soprano muy dramático, para una lírica. ¿Cómo es el quehacer cotidiano de un maestro de canto lírico? El quehacer cotidiano de un maestro de canto lírico. Yo siento que nosotros los maestros tenemos que tener la mayor flexibilidad e ir al ritmo de la vida, al ritmo del tiempo. No podemos quedarnos estacionados en la rigidez de lo que aprendimos hace muchos años y de la forma de darlo de hace muchos años.
nosotros tenemos que ir con lo cotidiano y tenemos que comprender que las personas que estamos educando en este presente no son las mismas nuestro quehacer cotidiano como maestros de canto. Fíjate, somos seres humanos que tenemos nuestras flaquezas, como habíamos hablado, nuestros mundos internos, desde lo más oscuro hasta la luz más grande. Pero nosotros como maestros tenemos que tener una actualización en todos los aspectos de la vida, porque nosotros estamos tratando con seres humanos. Y los seres humanos del ayer no son los mismos seres humanos del presente. Todas esas generaciones actuales son completamente diferentes a la generación mía. Y de esa misma manera se comportaban los maestros cuando de mi generación tenían una conducta diferente. Nosotros, por ejemplo, yo me he dado cuenta de que antes empezaba a estudiar canto a la edad de 18 años. Y ahora le he hecho pruebas, he audicionado a niñas de 14, 15 años y me atrevo a darle clase. Porque nosotros desde el punto de vista anatómico y emocional y toda esa parte psicológica que tenemos va cambiando, va en progreso, ¿no? Ahora fíjate el quehacer cotidiano de un maestro no es fácil, porque nosotros tenemos todo lo que implica la problemática de la vida diaria, y cuando nosotros pisamos un salón de clase, si somos seres con compromiso y con responsabilidad, tenemos que limpiarnos para poder darle clase a un ser humano, porque el estudio, la práctica del canto es algo sagrado. Nosotros como maestros tenemos que entender que estamos tratando con las personas que son vulnerables, que están abriéndose, desnudándose desde adentro ante nosotros, que nosotros podemos servir de conductores al progreso, al levantamiento de la autoestima, pero también podemos hacer lo contrario. Por eso es que es una gran responsabilidad. El maestro de canto tiene que trabajar en amor, con disciplina, con autoridad, no con autoritarismo, con ejemplo. Nosotros somos líderes en amor, porque de nosotros depende el futuro de esa persona que se está expresando a través de la voz y a través del cuerpo, pero se está expresando a través de la voz y del cuerpo, pero lo que está adentro es, ¿cómo decirte? Esto es un instrumento. Tu voz y tu cuerpo es el instrumento para poder exteriorizar, pero lo que tú estás sacando viene de adentro, de muy adentro. Y por eso es que nosotros tenemos que tener la responsabilidad del crecimiento y del amor, no de transmitir frustraciones, transmitir nuestros propios complejos, ver en reflejo a esa persona que tienes enfrente de tus carencias. Todo eso tiene que eliminarse para un maestro de canto. ¿Alguna experiencia musical en la que haya permitido o haya tenido algún aprendizaje significativo en su experiencia de cantante, que usted la haya podido emplear en el momento de ejercer la docencia? Ya sea algún aprendizaje técnico, interpretativo o alguna emocionalidad, Sí, mi experiencia, hay una, fíjate, parece banal, pero yo le di una lección a mi maestra. Fue algo tan bonito. Yo quería cantar una romanza de Rachmaninoff. Es una de las romanzas más difíciles. No sé cuál es el opus, pero se llama No cantes preciosa ante mí. Cuando yo le dije que yo quería cantar eso, y en cuarto año, finalizando el cuarto año, ella se sonrió y me dijo: querida mía, tú no puedes cantar eso ahorita.
tu voz necesita más desarrollo, eso se parece a un aria fuerte de ópera. No, eso todavía ni lo sueña. Entonces yo no le dije nada, sino que le dije, está bien. Y en ese tiempo yo tenía un dúo de guitarra y voz con Rafael Saavedra, estudiaba el padre de mi hija. Él estudiaba allá también y él hacía transcripciones de la guitarra, del piano para la guitarra, y montamos esa pieza. Y un día me le aparecí y le dije, maestra, Viera Nicolás, yo quiero que usted me oiga la pieza en mi terquedad. Y ella se rió. Ay, está bien. Y se la canté. Bueno, para abreviarte, yo gané con esa pieza, por supuesto acompañada con el piano, el primer premio de la canción rusa compitiendo con estudiantes rusos. La gané. Cuando esa mujer se dio cuenta de que yo podía cantar eso, ella se llenó de asombro. Entonces, ¿cuál es la lección? Hay que tener conciencia de lo que se canta. Hay que saber cuándo estás preparado para algo, pero eso no quiere decir que no lo pruebes. Cuando a mí me llega un estudiante enamorado de algo y yo lo veo y digo, eso no es para ti, pero estúdialo, porque eso no lo sé yo. Muchas veces el mismo temperamento, la misma música te llega a abarcar lo que un maestro cree que todavía técnicamente tú no estás preparado. Qué experiencia, ¿no? Sí. Bueno, mire, coménteme brevemente cómo el canto y la enseñanza coaccionan en su vida y qué beneficio o retos puede tener la práctica de ambas disciplinas. Yo siento que si nosotros como cantantes y como maestros fundiéramos más eso, es estar estudiando todo el tiempo con tu estudiante. Es poder resolver contigo misma muchas cosas a través de ese estudiante. Porque acuérdate de esto, Yareli, uno es el reflejo del otro. Y yo lo he visto. Yo cuando trabajo muchas veces, y me pasaba contigo, en el tiempo en que trabajamos juntas, yo visualizaba dónde estaba el asunto. Y entonces después que yo lo visualizo y digo, ay, pero si fíjate que ella le pasa igual que a mí. Logro verlo en ti, resolvértelo, pero no lo resuelvo conmigo. No lo resuelvo conmigo. Pero no lo resuelvo conmigo hasta qué punto. Hasta el punto en que yo empiezo a trabajar conmigo como que yo soy mi propio estudiante. Yo trabajo conmigo como que yo separo a la María Elena maestra de la María Elena que está ahí recibiendo la clase. Para poder resolver, entonces dicen por ahí, desdobla. Se desdobla. Se desdobla. Ok, está bien. Bueno, mire, y me gustaría que me nombrara si existe algún estudiante, hombre, mujer, egresado de su cátedra, ya sea en la UNEARTE o en su cátedra de vida, pues, porque sé que estuvo en la NAMA, está en la Nilo Gallardo, está en la UNEARTE hoy en día, de la cátedra de canto de la maestra María Elena Vargas. Sí. Algún egresado que hoy en día esté ejerciendo en una de las carreras afines al canto, ya sea la enseñanza, ya sea el canto como solista, ya sea el canto coral. Yo me siento muy orgullosa, Yari. Yo no sé qué maestro alguna vez dijo que un profesor podría sentirse realizado si lograba sacar por lo menos 2 buenos profesionales. Tengo en San Cristóbal una persona muy querida que es el tenor Gregory Pino. Yo un tiempo viví en San Cristóbal e hicimos algo llamado como Movimiento de Arte Lírico. Esa gente empezó a cantar conmigo, allá a hacer trabajo, a hacer escena, y yo me vine y él quedó. Él está formando muchos cantantes buenos que han venido, estudiantes de él,
han venido a cantar el Teresa Carreño como solistas principales y también en el sistema de orquesta. Y él también es un excelente tenor, está haciendo una labor docente maravillosa y está haciendo una labor de recopilación, porque también es guitarrista, de recopilación de muchísimas obras venezolanas. Una labor impresionante está haciendo Gregory. Cuando vino la soprano Mirela Frenin para acá, quedó fascinada con él y se lo llevó por un tiempo a Italia también, dentro de los que escogieron para seguir estudiando con ella. Igualmente puedo hablarte de Xiomara Mistaje, es una gran profesional y también está haciendo un trabajo de investigación de la música afro-venezolana. Se ha especializado muchísimo en eso. Canta en montajes, ha hecho mucho. Ella tiene una vida bastante activa dentro del mundo de la escena, también sobre todo como cantante de conciertos y con la música antigua. Y me siento muy contenta con muchos estudiantes que han pasado por mí. A cada uno les he visto su valor humano y su valor artístico. Bueno, Fabiola José, sus primeros 5 años fueron conmigo como estudiante de canto lírico. Bueno, ¿qué otras personas podría yo nombrarte que para mí todos tienen relevancia, pero como tú me estás pidiendo, quienes ahorita están en la plena actividad docente y como carrera, pues estas dos personas, y en estos momentos pues tengo a Caribay que es del UNEARTE, que bueno, está preparando en estos momentos el rol de Violeta de la Traviata, con la intención de que se gradúe con ese rol. Es versátil. Creo que es una de las personas que me ha ayudado a comprender que hay que tener flexibilidad en el canto lírico. Anteayer debutó con la banda de rock metal, debutó cantando parte del Fantasma de la Ópera y otras cosas propias del género del rock. Está bastante vida activa como cantante, la llaman aquí, la llaman todavía, no se ha graduado. Y bueno, y tú que te graduaste, que algo me queda de ti allí. Claro que sí. Y bueno, no, y feliz aquí en UNEARTE trabajando. Tengo pocos estudiantes, pero dentro del poco tiempo que hemos aprovechado, no puedo decir que ellos han flojeado. Es un asunto de circunstancias, pues. Sí. Todos son buenos estudiantes, los míos. Bueno, maestra, entonces le agradezco que se haya abierto y nos haya compartido todos sus saberes en función al canto lírico y su experiencia como artista y su experiencia como docente. Muchísimas gracias, Yareli, por haberme invitado a esto. Estoy feliz y bueno, publica y todo lo que tú quieras. Todo. Yo soy un libro abierto para todos ustedes. Bueno, gracias. Gracias.